Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Sin Editar por Dos Reyes Stream, como todos los miércoles de 13 a 14 horas. Hoy tengo como invitado a, hoy en día es director de una empresa emblemática porque ha sabido superar las crisis, fue fundada hace un poco más de 80 años y emblemática porque lo que producen es una delicia, que es la ambición de miles, decenas, centenares de miles de argentinos de comer una de esas medias lunas. ¿Quién no quiso o no deseó alguna vez una media luna atalaya? Estoy entonces con Cristian de Chico, que es mi invitado de hoy. Cristian, gracias. Muchas gracias por invitarme. Son la tercera generación más o menos Tercera generación, sí. de los No, originarios de no de los socios Atalaya. fundadores, sí, pero nuestras familias ya tienen más de 60 años en la empresa. Son las que la adquirieron a fines de la década del 50, cuando los fundadores Ángel y Odilo García decidieron vender el fondo de comercio para irse a desarrollar gastronomía Mar del Plata. Bien, ya vamos a hablar ahí de toda la historia. La pregunta es, ¿en casa Herrero martillo de palo comés medialunas todos los días o no? Qué difícil me la pones. Como medialunas todas las semanas. Todas las semanas. Trato de que no todos los días porque me rompe la línea, pero me tienta siempre. Le haces caso al nutricionista, digamos, Sí. respetando allí la cuestión de salud. Eh, Decíamos, fundada ya por 1942 por dos españoles. Correcto, sí. Y era un bodegón en esa ruta, kilómetro 113,5, camino a Mar del Plata, ¿no? Sí, un páramo en la ruta, probablemente. No me imagino lo que sería en los años 40 ruta 2, ruta de una sola mano, un turismo a la costa atlántica no tan masivizado como fue después. Probablemente de ahí el origen del nombre. Atalaya. Atalaya. Bien, compran allá lo que serían tus abuelos, ¿no? Sí, mi abuelo Bien, materno. Bien, y otras familias más participaron de Sí, la éramos compra. 7 familias, que detalle más, detalle menos, prácticamente es la misma gente que somos hasta el día de hoy, todos descendientes de las familias originarias. Bueno, recién charlábamos fuera del aire de Antonio Rey, el paladín de la medialuna. Hace poco hicimos un centro de distribución logístico que le pusimos el nombre en honor a él, y su hijo Leonardo trabaja con nosotros también justamente en ese sector de abastecimiento. Bien, se van los socios fundadores, digamos, y entra la primera generación de ustedes. ¿Seguían siendo allí digamos, un lugar para ir a comer algo, más que un restaurante, digamos, que lo que es hoy Atalaya, ¿no? Seguían con el menú de comida, parrilla. Sí, era perfil bodegón, había comida de olla, había pejerrey, había pastas, había pastelería también, no solamente la media luna, también pan madrileño, algunos artículos que ya no tenemos, que me han contado las historias. Mi abuelo falleció muy joven, mi abuelo materno, por quien viene la parte, falleció a principios de la década del 60, por lo tanto hay una parte que bueno, por historia familiar estuvimos un poco apartados de la gestión del negocio, siempre socios. Sí. Y después, bueno, mi tío y después yo nos reinvolucramos en la gestión de la empresa. Bien, viene allí el desafío de decir, bueno, usted entró en la época más difícil, ¿no? Tercera generación, por decirlo. Porque habían venido con un crecimiento y a partir del 2010, cuando se van algunos de los socios, se vende, hasta el 2016, así hubo Sí, época de crisis, ¿no? No se vende en realidad. Fue una época de gestión no familiar, pero sin muchos cambios en el paquete societario. Lo que sucedió es que quien era presidente de la empresa y también oficiaba de gerente general le dio un cáncer terminal muy joven, a los 50 y pico de años. Y bueno, sus hijos eran muy jóvenes, tenían 18 o 20 años, entonces no estaban en condiciones de ejercer la representatividad de su parte, y le prestaron la representatividad quien era su mano derecha, con consentimiento de él en vida, con sugerencia, no solamente consentimiento de él en vida. Y bueno, manejó la empresa 6 años. La verdad que
hizo un muy mal trabajo y quedaron, quedó la empresa muy golpeada. Bien. Ustedes ingresan en el año 2016. Noviembre de 2016, correcto. Bien, caótica la situación. Sí, pero bueno, todavía la marca no estaba tan bastardeada, si bien puertas adentro había un montón de observaciones, seguíamos teniendo volumen de venta y en honor a la verdad, más allá de que el desafío fue muy grande, es más fácil ordenar una empresa que vende y tiene un montón de desorden que construir la venta de cero, y esa parte todavía estaba. Bien. Empiezan a hacerse conocidas las medialunas allá por el año 70, ¿no? 72 por ahí. Pero el gran estallido es en los 90. En los 90 sí, digo, ¿no? Correcto. Bueno, de la mano de este señor que te contaba, Castoldi, papá de mi socio, cuando la ruta 2 se hace doble mano, se expropian algunas tierras para hacer la doble mano. Si hubiese tocado la expropiación para el otro lado, capaz no estaríamos acá. Entonces claro, empiezan a surgir algunas consideraciones que tal vez por obra del azar, algunas que tocaron a favor podrían haber tocado en contra, y éramos claro, muy vulnerables y teníamos un solo punto de venta. Entonces empezó una expansión comercial a Mar del Plata, locales de operación propia, y bueno, eso... ¿Expansión a Mar del Plata quiere decir que pusieron un local en Mar del Plata? Sí, tres hubo, sí. No me los acuerdo bien yo, porque nada, en ese momento no era la época que me tocó estar a mí particularmente, pero sí, algunos fueron abriendo, cerrando y demás, pero estaba toda la operación concentrada en lo que era el Camino a la Costa. También hubo otro en General Guido, y llegaron a ser 5 locales. Bien. Y en esa época pasaba toda la familia, ¿no? Era la parada, hasta el día de hoy sigue siendo casi la parada obligada allí. Y ustedes transforman, y yo digo esa decisión de una empresa en definitiva familiar, decir, che, tenemos este menú, ¿no? Hay que sacarlo, hay que hacer otra cosa nueva, hay que acotarlo, es decir, bueno, arranquemos con medias lunas y café, ¿no? Mirá, ya que tocas los momentos aquellos por ahí un poco bastante difíciles de 2017 y aquella época, nos permitió la ventaja de entrar en la estrategia de sacar la curita, tipo todas las modificaciones que haya que hacer, todas juntas y de golpe, porque o salen o no salen, pero de a una no damos con los tiempos, entonces tienen que ser todas juntas. Claro. En ese orden de temas, bueno, se cerraron las unidades de negocio deficitarias, que eran las de Mar del Plata, por un montón de factores que nos costaba operar a distancia, que la estacionalidad es un poco complicada. Ahora, si querés, después profundizo un poco en eso, y decidimos crecer a través del modelo de franquicias, principalmente por dos virtudes: tercerizar la operación del día a día en el negocio y tercerizar el riesgo de capital en el punto de venta, poniendo la marca, poniendo el know-how, producto, gestionando todos los días, monitoreando el modelo de negocio, pero no desde la gestión operativa. Entonces, era tan heterogéneo el menú que era difícil de replicar, como le pido al local de Aeroparque que haga un pejerrey. Entonces, claro, que tenga un vino y un gnocchi y un... entonces ahí... Que era todo lo que se encontraba en el local de Chascomún. Exactamente. Entonces ahí recortamos la propuesta, la perfilamos más para el lado de pastelería y cafetería. Agrego igual que tenemos, no te digo que un déficit, pero nos gustaría ahora levantar algunos escalones en la parte que es gastronomía, no con algo gourmet, pero con algo que complemente mejor la propuesta, pero para poder fotocopiarla, si querés que te lo diga, claro, burdamente, replicarla fácilmente en otras locaciones. Claro, que las franquicias tengan eso también. Y ahí claro, empezamos a desarrollar el modelo de franquicia,
tímidamente, en el sentido de que muchas cosas se pueden proyectar con buena voluntad, pero después la realidad manda y hay que ir iterando sobre lo que está sucediendo. Entonces convertimos un consorcio de colaboración de empresas que había en Ruta 9 en franquicia, con buena voluntad del otro socio también, y abrimos la primera franquicia que nace como tal en diciembre de 2018 en La Plata, con una persona que sabía que veníamos de una situación delicada, que quería la franquicia, nos había llamado algunos años atrás. Para 2 años leí por ahí que se había bancado, ¿no? Mirá, y esperó hasta que le dieran. Esa historia es espectacular. Esa historia es espectacular porque nosotros somos 3 familias mayoritarias, 3 socios, 2 somos de segunda generación, 1 de tercera. Felices es el... Felices el presidente. Recordaba haber escuchado en alguna conversación que una persona de La Plata, y los 3 más o menos que de alguna manera somos de La Plata. Yo no soy de La Plata, pero como estudié ahí, viví 10 años ahí, conozco bastante la ciudad. Ellos 2 viven de allá, entonces escuchó en alguna conversación que alguien había mandado un mail de La Plata pidiendo una franquicia para un local en la rotonda donde es la subida de la autopista La Plata a Buenos Aires. Lindo punto. Meses o un año después, cuando él llega a la presidencia, va al sector administrativo y dice, che, rastreen ese mail, porque no tenía más que la conversación aislada por allá lejos. Lo encuentra, podría no haberse encontrado el mail. Lo llamo, un gerente de banco de una sucursal de La Plata le dice, ¿me puedo ir a tomar un café con vos? Sí. 2017 esto, ya te di un poco del panorama. Sí. Le dice, estamos en esta situación, no estamos para hacer nada hoy, pero esperanos, porque queremos. Si nos querés esperar, nosotros queremos. Bueno, pensé que estaba muerto el tema, dijo el tipo. Me cae bien, me gusta esto que me estás diciendo, los voy a esperar. Y el año siguiente le dijimos, che, Fabián, estamos listos. ¿Vamos? Dale, vamos. Así que nada. ¿Ese está hoy abierto ese local? Sí, esa franquicia. sí. Cumplió 5 años hace poco, 5 años y medio tiene ahora, y la verdad que fue negocio para la persona, pero mucho riesgo también de su parte de permitirnos iterar sobre la marcha con su unidad. Y bueno, él sigue trabajando en el banco, hizo los locales para los hijos y ahora puso su segundo local en Camino Centenario que abrió en enero de este año. Bien. ¿Cuántas franquicias tienen hoy? 18. Bien. ¿Y ubicaciones? En líneas generales. Te digo primero por qué las ubicaciones y después más o menos cuáles son. Nosotros, por un lado, queríamos desestacionalizar la producción, por lo menos. Uh-huh. Es muy difícil gestionar líneas de producción, equipos de trabajo, flujos de fondos con mucho volumen en 4 meses y bajo volumen todo lo demás, más o menos algún oasis de vacaciones de invierno, que esta capaz no la hacía tanto, pero Semana Santa, fines de semana largo y demás, es complicado. Entonces dijimos, che, no vayamos hacia la costa, vayamos hacia el AMBA. Pero no nos animábamos en aquel entonces, no es que no nos animábamos, fuimos cautos de ir de lleno al centro de las ciudades, entonces nos posicionamos en los que nosotros denominamos puntos de alta intensidad de tránsito, que estuvieran dentro, cerca de la ciudad, pero como del punto en la subida de la rotonda de la autopista, después en Cañuelas sobre la ruta, cuestiones por el estilo. Y después de un par de años de ese modelo de negocio, post pandemia, recién ahí sí nos animamos a los centros urbanos, pero siempre dentro del concepto de las avenidas, de la gratificación al viajero. Hoy en día tenemos 3 locales en La Plata, 1 en Mar del Tuyú, ese es el único que nos quedó del formato estacional. Sí. Acá en Buenos Aires, los cuento con vos, pero tenemos Aeroparque, Dot Baire Shopping, San Telmo, Palermo,
Colegiales, enfrente a Galerías Pacífico. Ahora estamos por abrir en el barrio de Abasto, en Gallo y Corrientes. Abrimos en Alto Palermo la semana pasada, un punto divino. No me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, después tenemos Cañuelas, Ituzaingó, 2 en Canning, 1 en Zárate. No, ya me cuesta contarlos de memoria. Y se vienen ahora aperturas, bueno, la que te conté de Abasto y también en Tandil. En Tandil. Digamos, estás como en el área metropolitana y una parte de la provincia de Buenos Aires. ¿La idea es expandirse más hacia el resto del país, otras provincias, o se complica ahí la logística? Sí. A ver, si vos me dejás soñar, sí. Me gustaría estar en todo el mundo. Eso no está malo el sueño. Hoy te digo que es una expresión de deseo que está lejos de una realidad cercana. Sí. Pero el objetivo de mediano plazo es desarrollar AMBA y progresivamente el norte-noroeste de la provincia de Buenos Aires para entre 5 y 10 años, tal vez si la suerte y la gestión nos acompañan, el triángulo Buenos Aires-Rosario-Córdoba. Claro. Mucha gente se puede estar preguntando, che, pero para la medialuna que me como en Canning o la que me como en el paseo, en el Alto Palermo, ¿es la misma que sale ahí en el kilómetro 113,5? Sí, te agradezco la pregunta. Sí, la producción está toda centralizada en Chascomús. Tenemos varias líneas de producción propia, de las cuales por supuesto que la más relevante es la de medialunas. Uh-huh. Y bueno, hoy en día estamos haciendo una fábrica nueva de 1000 metros cuadrados porque la fábrica actual está en el emplazamiento histórico, agrandada, modificada, ¿y mejorada. ¿Y en Chascomús también la nueva? Es un predio de 14 hectáreas propias donde tenemos el primer parador, el original, okay. La mayoría de los centros productivos, el centro de abastecimiento y toda la parte administrativa. Y detrás del depósito que llamamos, del centro de distribución que llamamos Antonio Rey, que te comentaba antes, pusimos en línea, estamos construyendo en línea la fábrica nueva para poder entre triplicar y cuadruplicar la capacidad de producción, que hoy en día hay locales que ya están frenados por nosotros porque no los vamos a poder abastecer hasta después del verano. Hasta después del verano. ¿Cuántas medialunas? Leí por ahí, pero era, creo, desactualizado el dato. ¿13,5 millones de medialunas por año? Desactualizado el dato, por suerte lo hemos superado. ¿Fue para arriba o para abajo? por suerte lo hemos superado y ahora estábamos cerca de las 17 millones de unidades anuales con proyección de crecimiento. El otro día... como se venden por día unas 5.000 docenas, entonces. Y la cuenta por día me cuesta sacarla porque es por año y además con todos los puntos de venta. Pero el otro día la gente de marketing sacó un cálculo exorbitante pero divertido. Dice, si vos pones las medialunas así, una arriba de la otra, ¿qué altura tienen? ¿Cuántos obeliscos tienen? Y el número era algo así como más de 30.000 obeliscos. Dios, lo que fabrican por año. Sí. Y el proceso ya industrial de medias lunas. Semiautomático en batch. Te hago doble clic ahí. A ver. La producción de medialunas es muy compleja. También por eso lo digo como característica siempre y no como queja, porque es una de las cosas que hace que no haya tantos grandes jugadores en ese mercado en particular, que es más de nicho en comparación de alfajores u otros productos más masivos. Uh-huh. Tiene 12 o 14 pasos de elaboración según se congele o no, que lo que no se consume en Chascomús se congela, y tarda al menos 36 horas su producción. Entonces, si vos me preguntás si es para artesanal o automatizado, por decir, todo el proceso de una medialuna dura 36 horas. Sí, correcto. Si querés te cuento los pasos uno por uno, pero por lo menos para tener una idea, cuando se hacen los laminados, que es tener
masa, manteca, y se va poniendo sobre sí para hacer las distintas láminas que después hacen el hojaldre. Eso se tiene que dejar reposar entre medio Okay. y bueno, eso es parte de lo que le va dando el tiempo de elaboración. Entonces, ni artesanal 100% ni industrial 100%. Ahora, Una mitad de camino que es semiautomático en batch porque tenemos automatizados ciertos procesos, la mayoría, pero no en línea de ese proceso de producción. Tenemos amasadoras para el amasado, tenemos laminadoras para el laminado, tenemos cortadora, enrolladora. pero eso cuando me decís laminadora, ¿todos son personas o todo automatizado? Las dos son personas manipulando equipos que hacen el proceso. Okay. Pero no es una línea de producción que entra por una punta de insumo y sale sale por otra punta. Ya, claro. Entonces tenés, como te decía, 12 o 14 procesos que en cada proceso en particular tenés un operario operando una máquina que hace de manera automática ese proceso, pero después lo tenés que llevar a mano al otro y así sucesivamente. Obviamente que la idea es seguir operando, incorporando tecnología, pero es un proceso mitad de camino entre industrial y artesanal. ¿Y la receta se mantiene invariable o se ha modificado algo? Leí por ahí es 100% manteca hojaldrada y alguna pizquita de sal. Azúcar también, levadura, no me acuerdo bien la receta acá. Yo soy contador tributarista de formación técnica, acá me estás sacando de mi zona de confort, pero bienvenido a contarle mi experiencia en todos los detalles. La receta la cambiamos. Ajá. Pero en realidad la retrotrajimos. En este periodo de 2010 a 2016, que fue una época oscura para la historia de la empresa, se había modificado la receta, se le había agregado malta, algunos detalles como para poder manipular más sencillamente el proceso de congelado. Entonces nosotros lo llamamos Antonio y reimplementamos su receta, o sea, retrotrajimos el producto a la receta original, que no tengo idea si será del 42 o cuándo, pero por lo menos 50 años esa receta tiene seguro. Y a partir de ahí después empezamos a estudiar cómo congelar el producto, que trajimos ingenieros, no quiero nombrar marcas, pero de empresas multinacionales grandes a trabajar con nosotros, profesionamos sin nombrarse, el equipo. No hay problema, no hay problema. Y nada, la verdad que muy buen know-how tenemos hoy en todo lo que es, en general, pero en particular lo que es línea de producción, tal es así que el gerente de producción, fuimos agrandando la estructura en la medida que crecimos, después ascendió a jefe de planta con toda la área industrial a cargo y hoy es gerente general de la empresa desde diciembre del año pasado, que le cedimos el bastón de mando ahí de la parte operativa. Juan José, un crack. Bien, merecido lo tiene por lo visto. Algunos dirán, no, pero un proceso industrial, esta media luna no es lo mismo que aquella que se hace artesanalmente, que con el avance de la tecnología, ¿esas diferencias se han minimizado, digamos? ¿O es lo mismo ya hoy en día, digamos? A ver, todas las mejoras de proceso que nosotros hemos implementado y podríamos llegar a implementar, siempre es con la premisa de mantener el producto final inalterado. O sea, ¿qué pasa si el laminado en vez de hacerlo con un rodillo lo hago con una máquina? ¿Qué pasa si esto en vez de hacerlo así lo hago así? ¿Al final sale igual o no? Claro. Si sí, se puede implementar la mejora y si no, no. En general, el producto no ha tenido variaciones ni en receta, ni en forma, ni en tamaño. Ahí esencialmente creo que pasan dos cosas. Una por ahí es la memoria sensitiva, emocional de quienes han consumido el producto y la marca en una etapa de su vida feliz de hace muchos años, que capaz tienen nostalgia de otras cosas además de la experiencia en el parador, que a veces distorsiona la percepción, creo que nos puede pasar a todos. Y otra también es que a lo largo de los años la industria alimenticia va cambiando, pero no nosotros, o en todo caso no nosotros exclusivamente. El tenor graso de la manteca cambia, las características de la harina cambian porque las semillas
Todo va Entonces, evolucionando, cambiando al menos. Si yo te digo que le pongo un 35% de manteca como le ponía hace 40 años, capaz la manteca es distinta, pero sigo comprando la primer manteca que como compraba antes. Claro. Y digo yo, el desafío de, en esa época de crisis que ingresaron ustedes, esta tercera generación, decir, bueno, y transformar la empresa esa familiar en una empresa profesional, digamos, ¿no? Con importación de maquinaria, el desafío económico, financiero. Cuando entraron, leí por ahí también que tenían hasta 80 juicios que decían, íbamos más a dolores que a nuestras casas. Sí, mirá, va todo por ahí. Veo que estudiaste la nota. Gracias por haberle dedicado el tiempo a nuestra empresa, a nuestra historia. Te voy desmenuzando un poco. Lo de la maquinaria, tenemos maquinaria nacional y maquinaria importada, por ahí para, para muchas cuestiones, sobre todo de lo que es producción de equipos, Argentina es un mercado chico, y como tal, si te vas a cosas muy específicas de la medialuna, que además, como te dije, es un producto de nicho, porque es complicado, no hay tanta oferta. Entonces las cosas que no hemos podido resolver acá o que por alguna cuestión hemos elegido comprar afuera, se han hecho inversiones importantes, pero en la medida que podemos intentamos ir por la industria nacional. Después, lo de los juicios, no es que teníamos 80 juicios, en realidad lo que teníamos era un muerto en el placar. Que eran todos juicios laborales, a eso me refiero, en el momento de esa situación de crisis, ¿no? Sí, pero digamos, estaba la olla a presión sin haberse destapado, que en algún momento necesariamente había que destaparla para darle sanear otra todo, impronta a la empresa. Puntualmente lo que nos pasó es que había habido un mal uso, un abuso del formato de contratación eventual de la ley de contrato de trabajo. Por haber usado mal el contrato, mucha gente que estaba en condiciones de reclamar podían hacerlo o no, y además vos en ese formato podés contratar a la gente un determinado periodo de tiempo, ya estaban extendidísimos. Entonces la mayoría de la gente que tenías estabas en lo que jurídicamente se denomina mala registración. Entonces ahí, bueno, ordenamos todo, pero también hubo gente que aprovechó esa ordenada, o que quedó afuera, o que lo que sea, y todos quienes tenían algo para reclamar, muchos lo hicieron, no todos, y eso acumuló unos 70, 80 juicios que a lo largo de 2 o 3 años fuimos arreglando y resolviendo, y fue un agravante de por lo menos $500,000 a la situación económica y financiera delicada que ya recibimos. 2016 era como que necesitaban ustedes como 1.300.000 pesos para sobrevivir. Hasta tenían, dice, un termo donde iban poniendo las monedas, ¿no? Dólares. Sí. Me encantan los datos que me tirás. A veces ya cuando escucho cosas tan puntuales que no repaso hace años, las viví, pero no las repaso, me vuelven las sensaciones de aquel entonces. En su momento necesitábamos $1.300.000 para no tener descalce, que era que no entrar en cesación de pagos, que no reboten los cheques, poder pagar los sueldos. Todo eso ya estaba estiradísimo hasta el infinito. Los proveedores ya nos odiaban, les tirábamos los cheques de 30 a 90. Hemos llegado a pagar sueldos de doblados, y lo que decís del termo con moneditas, en realidad es el termo de agua caliente, que hoy lo tenemos gratis porque para nosotros es un servicio a nuestro cliente, pero en ese momento era con monedas, y era importante el ingreso que se generaba con eso, y llegábamos a pagar sueldos con monedas, íbamos, sacábamos la cajita, contábamos, y cuando pagábamos los sueldos desdoblados y con monedas, dice, toma, te toca esto, una locura. Por suerte ya salimos largamente de esa parte de la historia. Bien, pasaron ahí
3 años y bueno, vino la primera franquicia ahí en 2018, 2019, Sí, que sí. hay, digamos, en esos 3 años es como que... Dos años, porque de noviembre de Ah, 2016 claro, a diciembre de 2018 fueron 25 meses. digamos, fueron los cimientos del nuevo Atalaya, digamos. Hubo muchos cimientos, sí. La verdad que desde ahí hasta la pandemia, creo que fue el momento que más valor le agregamos a la empresa y probablemente sin resultados visibles todavía, porque eran los cimientos para todo lo demás. Claro, Organizar las relaciones laborales, mejorar la relación con el sindicato y con el equipo, ordenar, profesionalizar la gestión, ordenar las cuentas, empezar a devolver la deuda, armar el modelo de franquicias, y ahí teníamos una que bien vale, pero digamos, se estaban dando las condiciones para que pueda suceder todo lo demás. claro. Ahora, digo yo el desafío, ¿no? En el caso tuyo, en el caso de Juan Castoldi, ¿no? Castoldi, sí. Eh, con profesiones distintas, con trayectorias distintas, es decir, che, bueno, nos metemos en este mare magnum que es salvar la empresa y sacarla adelante, ¿no? Éramos tres perros encarnizados. Y eran jovencísimos, además. Yo arranqué en esa posición con 25 años, Juan creo que con 29, y ya Jorge se estaba jubilando de la función pública, que él es abogado y trabajó toda su vida en Fiscalía de Estado. 60 y corto tendría Jorge en ese momento. Ujú. Cuestión que, a ver, como tenía 25 años y por un lado me cargué una mochila grande, también agradezco a la gente que me dio lugar, principalmente ellos dos y también mi familia, porque si salía mal, yo le iba a remar hasta morir, pero no, nadie iba a ir a buscar mi cabeza. Está bien, había un reducto allí para salvarse en definitiva. Bueno, digo, ir coordinando todo eso, ¿no? Es un desafío que en algún momento se caían las fuerzas y decir, no, ¿dónde me metí? ¿Me voy de acá o no? Nos apuntalábamos el uno al otro. Cuando uno se caía, el otro lo levantaba y así sucesivamente. Fueron años duros. A veces se nos hacían las 12 de la noche en la oficina, nos quedábamos a dormir ahí para no tener que volver a La Plata y viajar el otro día. Yo en ese momento vivía en La Plata, Juan también, y nada, o sea, íbamos a cada rinconcito donde había cosas para ordenar personalmente, para ver los temas, para gestionar el liderazgo, desde despachar medialunas hasta agarrar como gerentes de área con Juan, primero administración, después recursos humanos, después marketing, después operaciones, lo que sea, y en la medida que siempre la cadena se corta por el eslabón más débil, cuando un Señor. área quedaba un poquito más apuntalada, seguíamos a la siguiente y así sucesivamente, pero la verdad que nada, disfruté mucho el desafío profesional. Fue duro, fue re duro, pero siento que todo lo que aprendí ahí no lo podría haber aprendido en ninguna universidad, que por supuesto que necesité la universidad para poder haber hecho lo que Claro, hice, pero después terminó siendo más universidad la gestión que la propia claro. universidad. Pasa por el expertise que lográs llevando adelante una gestión. Eh, Digo yo, uno de los cambios que hicieron también, antes te atendían mozos en Atalaya y después, no, muchachos, autoservicio. Modernizar, ¿la gente lo aceptó a eso o le gustaba la tradición de sentarse a una mesa, que le sirvieran el café, las medias lunas? Esa, para empezar, te cuento una infidencia, fue una batalla interna campal. Pero campal. Entre de Me nosotros imagino. tres, el socio de segunda generación con los de tercera. La idea era ayornarnos a cómo se estaba moviendo el mercado, de paradas ágil, de que sea muy alta la velocidad del despacho, que puedas seguir rápido la costa, brindar el servicio por otro lado, agua caliente, baños limpios, wifi, espacios de exteriores, juegos para chicos, lo que sea, pero sin el mozo,
por una cuestión de la ecuación económica del modelo de negocio y también por una cuestión de los tiempos del despacho en punto de venta, si te sentás, cosas, y en temporada queda chico el parador. Claro. Nada, yo creo que a Jorge le ganamos por cansancio. porque él tiene que ayornarse y ustedes un poco escuchar también, ¿no? Empezamos por un punto medio. Empezamos Claro. por un punto medio de decir, ok, todo el día no, pero fines de semana sí, mañana sí, marzo un poco más, que es cuando van los jubilados, que por ahí les gusta ese formato. Y teniéndolo a medias, nos fue muy difícil de administrar. Por cuestiones de derecho laboral, derecho adquirido, que el mozo dice, che, yo mozo y no otra cosa. Entonces, teniendo acotada la franja, la rotación de los horarios quedaba complicado, hasta que, nada, en un momento se dio, lo convencimos. Creo que fue una decisión correcta para la empresa, para el modelo de negocio, para el área de operaciones en particular. Y además era una disputa que en última instancia quedaba solo para el parador de Chascomús como estandarte de la cultura y de la historia. Ya todos los otros locales estaban con el formato de despacho. Perdón, sí, seguimos teniendo, salvo en alto volumen, la taza de porcelana y algunas cosas que hacen un poquito más esa experiencia, pero son las reminiscencias que va quedando de todo aquello. Digo, en el parador lo han modernizado, digamos, lo habrán reformado, lo habrán hecho reformas para de aquel original, ¿qué es lo que conserva? O las 4 paredes, por decirlo nada más. Toda la estructura edilicia sí. es la original. Ajá. Después cuestiones de layout comercial y de exteriores se han modificado un montón, tendiente a todas. Pero el edificio sigue siendo el mismo, y si te pongo el mostrador más largo, más corto, la fila de cajas, cajas automáticas, los kioscos que le decimos nosotros, que es lo que vos podés ir a comprar sin que te atienda un cajero, todo eso lo hemos modernizado. Los espacios de exteriores también, pero no el edificio, ni quisiéramos ni nos animaríamos a hacerlo, es la historia. Es respetar la tradición, ¿no? Sí. Digo, cómo juega la cuestión de los sentimientos y el corazón, en definitiva, ante tener que modificar algo, ¿no? Así que a veces es un paso necesario como para avanzar, porque si no te quedas en el tiempo, ¿no? En todos los aspectos cuando tenés una empresa que llevar adelante. Sí, de hecho ahora estamos trabajando un rebranding, pero un rebranding que no implica cambiar la estética de la marca, sino más bien todo lo contrario. En este proceso, ya verás por las profesiones, contador, licenciado en administración, abogado, no hay tanto arte, no hay tanto creativo. Entonces las prioridades estaban por otro lado, y en lo que no sabíamos cómo es eso, humildemente intentamos no meter la pata. O sea, hacer algo sobrio, sencillo. Continuamos un poco con la línea que venía, con algunas modificaciones, el blanco y el dorado, el rojo, los marrones, el beige, pero creemos que no cuenta lo suficientemente bien la estética que tenemos, la historia de la empresa. Y ahí lo que queremos encontrar es un mensaje de que vos, cuando vayas al local, cualquiera, se encuentre con la historia de la empresa, pero sin encontrarse con algo viejo. Y ahí entre medio es la mano de un artista que arbitre esas dos cosas, que lo estamos trabajando en este momento. Resaltando la marca, el parador, la argentinidad, y el vehículo, el automóvil, que bueno, es un poco la historia de la empresa. ¿Paraban muchos famosos ahí camino a Mar del Plata? Montones. ¿Quedaron fotos de esos? Lamentablemente, esos momentos, ¿o no? Lamentablemente no. Mira. Historias, no quiero nombrar personas a riesgo de olvidarme de otras, pero presidentes, jugadores de fútbol, los que te imagines, grandes artistas, internacionales incluso también, anécdotas que se han escuchado. ¿Qué artista internacional? A ver.
No me pongas en un compromiso ahí porque la memoria Total me no está falla. viviendo acá. Vos decís un jugador de Pero fulano, me nombraste a mí un que yo socio, fui. te cuento una historia. Sí. Un socio en Estados Unidos fue a comer un restaurante que era de Porcel. Sí. Y el tipo dice, Porcel, oh, qué ganas de ir a Argentina para comerme unas medialunas de Atalaya. Y el tipo, el socio, dice, ¿cómo? No te puedo creer, yo soy socio, ¿no? Y se quedaron hablando de eso súper random en Estados Unidos. Cosas así han pasado. Lamentablemente no tenemos, no es documentación material de todas esas visitas. Pero no, hemos escuchado historias increíbles y siguen sucediendo. Cada tanto me pasa, bajo al salón o me avisan, porque eso ya se corre por los grupos de WhatsApp. Claro. Che, está tal, y bueno. Ahí está. Y está el sueño también de romper las fronteras de Argentina e instalarte en algún país. Me encantaría. El exterior, digamos. A ver, como te dije hace un rato, si me dejas soñar, quiero estar en todo el mundo. Hoy en día, la limitante más importante que tenemos, tanto para Argentina como para el exterior, es el tema de la logística. La logística ultracongelada a menos 20 grados centígrados tiene un costo significativo. Por lo tanto, por ejemplo, no podríamos abrir individualmente un local en Bariloche, por ejemplo, porque el costo no prorratea. Tendríamos que tener una producción descentralizada que se puede hacer, es otra lógica de negocios, y creo que lo mismo pasa en el exterior. Entonces, con prudencia, creo que hoy nos está yendo bien con desarrollar el AMBA y después el noroeste de la provincia de Buenos Aires. A futuro, después iremos viendo. Hoy la idea es desarrollar el triángulo Buenos Aires-Rosario-Córdoba, pero tranquilamente podría ser Uruguay, el sur de Brasil u otras locaciones. Claro. No son objetivos de corto y mediano plazo, pero nos encantaría que eventualmente suceda. Bien, me decías, Cristian, están produciendo 17 millones de medias lunas por año. ¿Alfajores cuánto producen hoy? Para no quedar desactualizado. Tengo una cifra, pero... Y ahí ya no tengo el número exacto, pero serán alrededor del 1,5 millones aproximadamente. Entre las distintas, o sea, en medialunas te cuento las dulces y saladas, y en alfajores te cuento blanco, negro, conitos y el número toda total, la línea digamos, de producción de alfajores. Yo creo que tenemos que estar superando el 1,5 millones, pero ahí está bien. Y ¿con esto están con la capacidad al máximo o tienen una capacidad ociosa todavía? Con alfajores no estamos al límite. Con medialunas sí. Por eso ahora estamos haciendo la fábrica que te contaba. El tema, más que el número anual, es el número mensual. Porque capaz yo, hoy te digo, puedo producir 20 millones de unidades al año. Pero si me las das formato estático, yo lo que tengo que poder hacer es 3 millones de medialunas en enero. Claro. Entonces tengo que superar los cuellos de botella en todos los momentos del año, porque si no, en el momento que no lo hago, quedo desabastecido. Exactamente. Y la estrategia es que con esos locales que están abriendo en distintos puntos de la provincia, rompes el tema estacional, digamos. Mucho. Te hubieses quedado solamente con Chascomús, vendías en enero, en las vacaciones de invierno, fin de semana largo, Semana Santa, ¿no? Sigue siendo estacional, pero muchísimo menos. La relación de volumen de producto en 2017 era de 6-1, de pico a valle de 6-1. O sea, de lo que vendías en enero o febrero, en los meses de mayo, junio, 6-1 la relación. Por supuesto que vendemos más que nada en temporada, pero en producto, que no es lo mismo que en caja, porque ahora después te separo margen mayorista y minorista, pero en producto estamos en una relación de 1,9, 2-1. Uh-huh. Con lo cual lo mejoramos un montón. En flujo de caja la diferencia todavía sigue siendo un poco más grande porque los locales urbanos o de AMBA en general son franquicias, entonces obviamente que el precio de venta es de por mayor, digamos, ¿sí? Pero claro. La fábrica la tenemos re bien gestionada con ese esquema. Cristian, ¿ustedes se han transformado algo así como el mayor productor de medialunas del país o no?
Deben andar ahí cerquita, ¿no? O si no son los primeros, digo. No conozco el mercado, por eso. Primera vez que me hacen esa pregunta, yo te diría, especulación en el momento, de manteca, prácticamente seguro. Uh-huh. En cantidad de medialunas en general, tal vez no, porque hay muchas medialunas, qué sé yo, redes de estaciones de servicio, distribución nacional, no sé cuántos full tiene YPF, probablemente se vendan en muchos más locales, más cantidad o no, no lo sé, pero la verdad que un producto 100% manteca como tenemos nosotros no hay tanto en el mercado, y en manteca seguro que somos el primero, Uh-huh. en volumen. ¿Te gusta más la salada o la dulce? O en ese orden. No sé En ese orden, y me gustan con jamón y queso. Con jamón y queso. ¿Las ofrecen ahí en el parador con jamón y Sí, queso por también? supuesto. Sí, tostaditas. Bien, ¿qué productos tienen ahí? Yo se apareja por Chascomús, digamos, o en cualquier franquicia. Mirá, Las medias lunas dulces saladas, alfajores. conitos, muffin mantecados, cañoncitos, palmeras, palmeritas, bizcochitos, todo eso de elaboración propia. También tenemos mermeladas, alfajores, ya te dije, Sí. toda la parte de cafetería, dulce de leche, miel. ¿Estaban por sacar una línea propia de café o no? Sí, Ah, sí. Ya tenemos línea propia de café para que, además de consumir en el parador, puedan consumir en sus casas la bolsita de ujú. café molido tostado, molido para llevar. Colombia y Brasil, buenos cafés, así que eso junto con el e-commerce fueron de las ¿Cómo últimas les va con novedades. el e-commerce? Mira, nos cuesta mucho eh, ¿cómo sería la palabra? Los cambios en general. Sí, Eh, en el e-commerce, en lanzamiento de productos, en un montón de cosas, para bien y para mal, somos una empresa tradicional en la marca, en el producto y en la cultura interna de trabajo. claro. Entonces, la verdad que lo hemos lanzado a fuerza de Juan como sponsor de proyecto, por decir, che, no nos quedemos atrás con esto, es posicionamiento de marca, no podemos estar al 2024, que fue cuando lo lanzamos, sin esto implementado. Así que nada, ya está, funciona bien. Todavía no ha tenido la motorización suficiente como para que performe un volumen de venta que rinda, pero está y funciona bien. Bien, ¿y el lugar físico donde operan con el e-commerce? Eh, Eso justo lo estamos iterando, la Chascomús, pero ahora O también sea, vamos a se hacer iniciaron en Chascomús, que digamos. las franquicias preparen los pedidos del e-commerce para tener una Claro. mejor Y la gente distribución. de Chascomús todavía tiene la tradición de ir a comprar al local y no tanto el e-commerce. ¿Pasa por ahí también o no? Sí, no. En el pueblo, yo soy de pueblo, soy de General Belgrano, entonces hablo por mi pueblo para no hablar por Chascomús. La gente no compra por e-commerce todavía, Mm, entonces les gusta ir a tomarse un claro. cafecito, estar en el lugar y demás. No digo que eventualmente no suceda, pero no debe ser lo más significativo. Ujú. ¿A cuánta gente dan trabajo? Y nosotros hoy en día tenemos una planta efectiva de más o menos unos 160 colaboradores todo el año, más Todo eso es en Chascomús. todo eso en Chascomús, en los distintos sectores de producción, de operaciones, la parte administrativa Sí, en general, em, con un refuerzo en producción y operaciones de más de 100 personas en temporada, y las franquicias tienen unos 200 empleados aproximadamente, que no son en relación de dependencia directa de la casa matriz, pero son empleados de la marca. Llegamos a ellos desde el área de franquicias con el modelo de negocio y desde recursos humanos con capacitación y cultura, y entonces como marca empleadora estamos entre los 400 y 500 colaboradores. bien. Me gusta que llamás colaboradores y no empleados. ¿Es por Eh, algo en particular o es un es una término técnico filosofía por de ahí, no? gestión, también como o sea, a veces es más difícil de contar el trasfondo, pero a los clientes también me gusta pensarlos más como usuarios que como clientes. Es filosofía de cómo interactúan las personas con la empresa. Bien. Son emprendedores ustedes, esta tercera generación y motivadores.
¿Te consultan otros jóvenes a decir, che, cómo arrancaron, qué hicieron? Y en la búsqueda del éxito siempre, ¿no? Sí, yo siempre digo que lo que puedo contar es mi experiencia, no dar cátedra, ni mucho menos, pero por suerte sí, sobre todo este último tiempo reciente donde es más visible la expansión, aunque como te dije antes, para mí valió más el trabajo de los primeros años. Y generamos lindos grupitos de networking con amigos, con conocidos, con alguna cámara de comercio, con la Unión Industrial, con... sí, o sea, me han aportado mucho a mí desde el networking distintas personas y trato de hacerlo yo también cuando tengo la oportunidad como una cadena de favores. Bien. Franquicias. ¿Se otorgan en forma automática? ¿Cuánto dura un proceso? Me presento yo y digo, bueno, muchachos, quiero poner una atalaya en tal lado. ¿Cuánto dura el proceso en línea? Que en promedio, ¿no? Cada uno tendrá su particularidad. Sí, no sé. Bien. No me voy a sentar acá a mentirte en la cara. Tengo el chat porque tenemos algunas preguntas. A ver. Vamos en vivo, están ahí algunas ¿Te preguntas. contesto eso y pasamos a la siguiente? Dale, contéstame eso, si le queda prolijo. Bueno, lo más difícil hoy en día es encontrar el local, porque gente interesada tenemos, los números de recupero dan y están entre limitadas por decisión nuestra, esperando tener la fábrica y que no es fácil conseguir locales. El proceso depende más de esos factores que otra cosa. La reunión con el franquiciado, conocer los que nos conozcan, eso en un par de semanas se resuelve si es interesante la locación, o sea, el territorio. Claro. Mirá, dice así, un lugar en el que le gustaría abrir una sucursal, te pregunta Juan. Mirá, yo te diría que... Los alfajores son unas bombas. Rosario. Pasá la receta, dice Pablo Albornoz. Hoy me gustaría abrir en Rosario. En Rosario, sí. Claro, importante. Estaría bueno. Bueno, Juan, vas a tener que viajar a Rosario, por ahí vivís cerca de ahí. Dice, ¿para cuándo las medialunas en Quilmes? Está dentro del territorio que estamos desarrollando en este momento, así que si conoces a algún interesado, acá te esperamos. Bueno, ahí tenés, creo que conocés a esta persona, dice Juan Ignacio Castoldi, genio, Cris. Le mandamos un saludo, no pudo venir, les mandaba saludos a ustedes también. Bueno, un abrazo ahí para Juan. Pompeyo Balboa dice, ¿cómo se empieza a reconstruir una marca tan icónica sin traicionar su esencia? Es tener los conceptos claros, es un poco un arte, es un día a día, pero siempre poniendo la empresa por delante, el equipo por delante, los estandartes, los valores, y después ir construyendo todo lo demás, la eficiencia, la productividad, la rentabilidad, pero sin traicionar esos cimientos, es lo que nos ha dado resultado a nosotros. Bien, dice Federico, dice allí, ¿qué dirías a alguien que tiene una marca en crisis y siente que no hay salida, que no tiene salida? Bien, si la marca está en crisis, es el momento de tomar las decisiones de golpe, el efecto de sacar la curita. Posiblemente si se hagan las cosas escalonadas de a una, no te den los tiempos, y ahí, bueno, hay que pensar bien el modelo de negocio, si mantenerlo o si cambiarlo, y tomar todas las decisiones que se tengan que tomar en ese sentido. Juntas. Bien. Brígida Barrientos dice, Claudio me vuelve loca, creo que se refería a las medialunas, ¿no? Y ahí está mi hermana, mira, Raquel Rigo, le dice, qué ricas las medialunas y ahora los otros productos. Trajimos, dice, ya le podés llevar después. O le llevamos nosotros. Ese dúo dice, un sueño que le falte cumplir con Atalaya. El mundo entero. Sí, a ver, separo. He cumplido más sueños de los que me imaginaba cumplir alguna vez. Muy bueno, con lo cual, largamente satisfecho. Pero bueno, uno nunca deja de soñar. Entonces, obviamente, queremos hacer muchas más cosas y, como te dije, estar en todos lados. Bien, no sé si hay algunos otros chicos. Ahí estamos. ¿Tenés hijos? No todavía. No todavía. ¿Y qué esperás en el futuro cuando sientas que ya el cuerpo se cansa y
y delegar funciones. ¿Cómo lo ves ahí? Mira, yo quiero estar siempre a disposición de sumar de la mejor manera posible y entendiendo que bueno, hay momentos que le tocan a uno, hay momentos que le tocan a otros. De alguna manera hemos dado un medio paso al costado con Juan, otorgándole la gerencia general a Juan José, que antes la hacíamos juntos con Juan Ignacio, que ahí estaba en el chat, Sí. pero siempre estando ahí en la trinchera, que si falta algo, si eventualmente nos toca ocupar alguna posición, ahí estamos a disposición. Yo ahora aproveché esta retirada un poco de la línea operativa para seguir formándome. Empecé un MBA en una universidad muy prestigiosa este año. Sí. Y el día de mañana quiero tener hijos, falta un montón para que los tenga y para que estén en edad de hacer algo, pero me gustaría que sea algo que les quede a ellos. Hoy decías, es una empresa profesional y todo el mundo es profesional que ocupa el cargo ahí en el directorio. Esa transición fue complicada. Hay libros y libros escritos de la transformación de la empresa familiar a la empresa profesional, ¿no? No, o sea, sí hay libros, en lo complicado o no. Como te dije antes, lo complicado era la situación económica, financiera, operativa de la empresa. Dado eso, es la estrategia de sacar la curita. Se acaba esto y track. Fue una decisión fácil de tomar, fácil de decidir implementarla. Después en la implementación todo tiene algunas virtudes y defectos, pero estando en esa situación no fue una decisión difícil. Bien. ¿Cuánto facturan por año hoy en día? Lo tengo en dólares. Un redondeo, no un redondeo. Quiero decir en Que dólares, sos contador. pero más o menos unos 11 millones de dólares. Bien. 10. No sé. Ahí me mataste. Por ahí, está bien. Hay que seguir avanzando, hay que seguir para adelante. ¿Cómo te trata, o los trata ustedes, mejor dicho, a la empresa, el actual gobierno? ¿Han caído las ventas en estos últimos meses? Mirá, la economía argentina en general, y ahora en particular voy a este gobierno, es cambiante año a año y bueno, hay que adaptarse. No sé, 2023 había recalentamiento de consumo, entonces había venta, después unos desórdenes para gestionar con la inflación, pero venta había. El año pasado ya no había tanta venta, pero igual era rentable porque por ahí los salarios estaban un poco retrasados. Y este año en particular viene un poco complicado porque el consumo, no tanto en la ciudad no está tan mal, pero en lo que es Chascomús, camino a la costa, está complicado con salarios que recuperaron mucho poder adquisitivo y bienvenido, pero digo, sale de las cuentas de la empresa y cambian los números del resultado. Fue un buen verano, pero está siendo un mal invierno. ¿Mal invierno? Sí, y ahora, dato de la FEGRA, dan 25% de reservas de capacidad hotelera en la costa atlántica este invierno, ¿no? Sí. Tremendo. Está complicado. Bueno, Cristian, estamos llegando al final. ¿Cuánto sale una docena? Sin entrar en la polémica Darín con Mirta y las empanadas. ¿Cuánto está una docena? Paso por el parador allí de Chascomús. ¿Cuánto está la docena? 10, 11 mil pesos, no me acuerdo el número exacto, pero por ahí Bien. más o menos, sí. Y así que pasaremos por ahí en algún momento, o en algún otro local. Simplemente desearles que sigan con éxito. Le están dando trabajo a muchísima gente, están generando una empresa genuina y también en esa capacidad y en esa búsqueda también de evolución y llevar el producto a lo máximo posible sin renunciar a la esencia. Así que felicitaciones. Gracias por invitarnos y por dejarnos contar un pedacito de nuestra historia. Por favor, un placer como siempre. Gracias, Cristian. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo Sin Editar, aquí en Dos Reyes Stream.